Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. De la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco. Bienvenidos al Club Dalroy. Tenemos hoy la alegría de tener con nosotros a un gran amigo, Alberto Fernández. Gracias por venir, Alberto. Muchas gracias por la invitación y saludo a todos los que están escuchando este ratito de conversación. Acabamos de escuchar también, tenemos a nuestro lado al hombre de hablar insólito, Juan Serrano, nuestro buen amigo Juan Serrano. Y bueno, la razón por la que hemos tenemos a Ana Martínez, la manca de Lepanto, que de hecho hemos estado hablando de la santidad en el Quijote antes tomando el café, luego que a lo mejor eso sale a relucir, claro que sí. Pues la razón por la que hemos invitado hoy a Alberto, entre otras muchas que podríamos haber aducido, es que Alberto actualmente es el delegado para la causa de los santos en la Diócesis de Madrid y nos parecía un buen tema de conversación para traer al Club Dalroy, poder hablar juntos de este tema tan importante en la vida del cristiano como es la santidad. Y esperamos que en el ratito que vamos a compartir podamos hablar de esto y también de cómo la Iglesia acompaña luego pues, los procesos de canonización, que Alberto pues, se ocupa de ellos aquí en la diócesis. Así que a mí me gustaría empezar por el principio y abrir con esta primera pregunta más general y amplia, pero no por ello menos importante para encauzar bien la conversación. Alberto, ¿qué sería algo tan esencial como qué es la santidad? Antes de hablar qué es la santidad o intentar aproximarnos a una definición, me gusta siempre empezar diciendo que no es la santidad. De hecho, si a alguien le preguntamos cuál es la palabra contraria a la santidad, cuál es el antónimo de santidad, el 99% de la gente que respondería... Pecado. Santidad, pecado. Es como el contrario, por eso es falso. Porque a veces reducimos la santidad a una especie de irreprochabilidad moral, ¿no? A hacerlo todo muy bien, a ser muy buenecito, a no cometer errores o si los cometemos que cada vez como los intentamos disimular más, y eso no es la santidad propiamente, aunque luego veremos que siempre la santidad tiene una implicación moral, se traduce en el actuar de las personas. Entonces, un santo no es el que nunca peca. Esto es un concepto falso que está, como digo, muy extendido. Hay otro modo de ver la santidad que es también incorrecto, pero que es muy frecuente escucharlo cuando alguien habla de los santos, que es identificar al santo con el héroe, con el que hace cosas extraordinarias, con el que con su esfuerzo y con su voluntad consigue metas que son inalcanzables para la mayoría. Este es otro concepto erróneo de la santidad. Una de las claves de la santidad, de qué es propiamente la santidad, nos la ofrece el Papa Francisco en esta exhortación que hemos leído al comienzo del programa. Dice que los santos son para nosotros reflejo de Dios. Es decir, ¿quién es el santo? Hablando como muy rápido y resumiendo muchísimo, algo que daría para muchas horas de conversación. El santo es quien hace presente el rostro de Jesús, el rostro de Dios, en medio del mundo hoy. Cuando Dios crea del barro de la tierra a Adán, tiene delante un prototipo, que es Jesús. Dios crea al hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿no? A imagen de Dios, dice el libro del Génesis. Por tanto, el santo es el que poco a poco se ha ido dejando modelar por Dios hasta el punto de que su vida refleja la vida de Cristo. Y entonces vamos a pensar en santos así a quienes conocemos relativamente de cerca. Uno ve la ternura, por ejemplo, con la que Madre Teresa trata a los moribundos y en esta ternura ve reflejada la ternura de Dios. Uno ve la valentía con la que Juan Pablo II anunciaba el Evangelio como la pasión y puede intuir cómo es el corazón de Dios. De forma que
por hablar, ya digo, hacer un intento de resumen, el santo no es el que es irreprochable moralmente, el santo no es el hombre hecho a sí mismo que hace cosas extraordinarias, el santo es quien en medio del mundo refleja el rostro y la presencia de Dios. También yo pensaba ahora, ¿no? Y claro, esta asociación de la santidad al irreprochable, ¿no? Al que no peca nunca, al que jamás se equivoca, al que lo hace todo perfecto, todo bien, al héroe, al hombre hecho a sí mismo, ¿no? Al que es justamente, a priori podríamos decir, aunque esto no exista en realidad, que esta imagen nos puede confundir, porque es el que de hecho no necesita a Dios, ¿no? El que ya se puede salvar a sí mismo. Y claro, esto no es la santidad tal y como la entiende la Iglesia, o sea, el santo, y es muy bonito leer a los santos, ¿no? Y ir conociendo su vida también, cada vez tienen más conciencia del horror que sería su vida sin la presencia del Señor en su vida, sin su ayuda, sin su misericordia, sin su auxilio, ¿no? También se produce como un fenómeno, que Alberto que lo ve también en los santos de la puerta de al lado que le llegan a la... Luego nos cuentas algún caso. Cuando uno más crece en santidad o en cercanía al Señor o en presencia de Dios, tanto más se da cuenta de lo que le necesita y de lo que no puede él mismo, ¿no? Cuando uno lee vidas de santos se da cuenta de esto y es una preciosidad, porque a priori es como el que ya, o sea, en este imaginario colectivo, ¿no? El que ya tiene la vida resuelta, el que ya, por eso decimos a veces, no canonicemos en vida, ¿no? El que ya parece que no necesita más a Dios y sin embargo... Normalmente es al revés. Y yo diría que más que en las vidas de los santos, porque algunas están muy edulcoradas, no todas las vidas de los santos es si no caen en alguno de estos dos errores que nos ha expuesto Alberto, yo sobre todo lo veo muy claro en el Evangelio, que creo que ahí el Señor se ha encargado muy bien al escoger a sus discípulos, ¿no? Y a los apóstoles, o sea, de dejarnos muy claro que no es, como tú muy bien has dicho, un santo. Y a mí esto me reconforta muchísimo, a mí por eso me encanta, y yo creo que a todos nos reconforta ver en el Evangelio pues la de veces que meten la pata, que se pelean entre ellos, que no entienden, ¿no? En este momento maravilloso en el que ya se va a ir al Señor, dicen, es ahora cuando vas a restaurar la realeza de Israel, no hasta el último momento. Los se miedos muestran que tienen. totalmente. Entonces creo que eso se ve muy bien en el Evangelio, no en todas las vidas de santos, que de eso podemos hablar luego, pero también esto que has dicho de la heroicidad, no solo de que el santo no es un pecado, sino me parece importante recalcar que claro, es que Dios es el único santo, ¿no? Y entonces si eres tú el que por tus méritos y con una vida muy virtuosa, ¿no? Que con esto de la palabra virtuosismo quizá pone mucho el acento en nuestra voluntad, caemos mucho en la tentación de que somos nosotros los que alcanzamos o ganamos esa santidad más que participamos de la santidad de Dios, ¿no? Que creo que este es el modo correcto de entenderlo, o sea que Dios nos hace partícipes de la santidad que es única, que es la suya. O sea que el santo no es el que se gana a sí mismo o se otorga a sí mismo o alcanza por sí mismo la santidad, sino el que deja de el que participa de la santidad de Dios, y esto me parece que puede tener más que ver con un dejarse mucho amar por Dios que con hacer muchas cosas, ¿no? Retomo un poco lo que decía al principio de cuál sería la palabra contraria a la palabra santo o a la propia concepto de la santidad, y yo he reflexionado mucho sobre qué palabra utilizaría como una palabra que sea radicalmente lo contrario a santo. Y creo que la palabra que he encontrado que más se adecua a esto que estamos hablando es que lo contrario a una persona santa es una persona frustrada. Es decir, que no ha llegado a la plenitud que Dios quería darle, ¿no? Como bien decía Ana, la santidad es un atributo propio de Dios. Dios es verdad, Dios es bondad, Dios es belleza, pero quizá lo que define el propio ser de Dios en su entraña más profunda es la santidad. Esto aparece en diversos pasajes de la Escritura, como cuando, por ejemplo, Isaías escucha a unos ángeles, ¿no?, que gritan santo, santo, santo es el Señor, que nosotros lo repetimos en la liturgia de la Eucaristía. En el Gloria decimos solo tú eres santo, solo tú, Señor. De hecho, el mundo protestante
critica un poco al catolicismo esta idea de la santidad, como que equipara, da a los santos una característica que es propia de Dios. Cuando decimos también en la plegaria eucarística, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. O sea, la santidad es un atributo propio de Dios. Cuando alguien ama, hace partícipe al amado de su propio ser, en cierto modo. Es muy bonito ver cómo cuando hay dos enamorados se contagian hasta los gestos, ¿no? La forma de mirar, la forma de ser, la forma de pensar. Esto en el refranero español es aquel refrán de dos que duermen en el mismo colchón se hacen de la misma condición. Es decir, cuando quieres a alguien te contagias de su ser más profundo. Pues con el amor de Dios sucede lo mismo, ¿no? Dios no solo nos da regalos, Dios no solo nos da infinidad de pequeñas cositas, sino que Dios, por amor, comparte con nosotros su propia entraña, su propio ser, que es la santidad. Y es, como bien decíais, un regalo que hay que acoger. Hay que acoger, evidentemente, poniendo en juego toda nuestra humanidad, nuestra voluntad, nuestra libertad, pero es un regalo que se acoge, no un derecho que se conquista, por así decir. Pues una preciosidad. O sea, a mí me ayuda mucho a recordarlo. Y decíamos antes, Alberto, que sería interesante, ¿no?, deslindar un poco de este concepto de santidad. Claro, sabemos que hay muchos más santos que los que están canonizados. Y entonces un poco distinguir un poquito esta santidad de la santidad canonizable, digamos, porque sabemos que hay muchos santos que no están canonizados y que no responderían un poco al modelo que se busca o que la Iglesia busca en cada momento de santidad para proponer a los fieles. Aprovecho para colar, al hilo de esto, ya estaba Alberto preparado para responder, pero creo que puede ayudar porque puede ser una pregunta que tenga la gente que nos escuche y que a lo mejor puede ayudar, porque San Pablo llama santos, o sea que efectivamente parece que nos estamos moviendo en solo Dios es santo y hay muchos santos, y entonces ¿en qué medida San Pablo en sus cartas llama santos a los bautizados que caminan en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Tesalónica, etcétera? Entonces, ¿cuáles son estas diferentes acepciones del término santo? Los santos que tienen el título delante, ¿no? San Juan, lo que sea, ¿no? Santa. Y todos los santos, podríamos decir, anónimos, que están participando ya de la bienaventuranza eterna, pero que a lo mejor nunca los vamos ni siquiera a conocer en vida, etc. Es verdad que la diferencia entre la santidad y la llamada universal a la santidad y la santidad canonizable puede traer alguna confusión. Hay un uso de la palabra santo en sentido pues más canónico, litúrgico, ¿no?, que son los que han sido propiamente canonizados, pero es verdad que el santo, como digo, es el que participa de Dios. Todos los cristianos por el bautismo participamos de la vida de Dios y por tanto por eso San Pablo llama santos a las comunidades, a los que participan de las comunidades cristianas, ¿no?, a los que han sido bautizados en la vida de Dios. Pero es verdad que hay un término, por así decir, técnico, ¿no?, que también tiene su proceso, porque están los beatos y están los santos, ¿no? Está la beatificación y la canonización, que luego, si queréis, entramos un poquito en esta diferencia. Pero aquí ofrece mucha luz como un documento que se llama Divinus Perfectionis Magister, que es un documento de Juan Pablo II con el que regula las causas de canonización. Y entonces, ¿qué dice el prólogo de este documento de Juan Pablo II? Que de entre la infinita multitud de santos que hay en la gloria del cielo, de entre todos los que en su vida se han dejado hacer en mayor o menor medida por Dios y participan ya de la bienaventuranza del cielo y esperan la resurrección de la carne, es decir, entre todos los que están en el cielo, de entre todos, la Iglesia escoge a algunos. De entre todos, la Iglesia escoge a algunos para proponerlos como modelos e intercesores mediante la canonización. Es decir,
Cuando el Papa Francisco habla de santos de la puerta de al lado, y aquí podemos pensar en nuestras madres, en nuestras abuelas, en un vecino que nos acerque especialmente a Dios, o en nuestro catequista, o en el párroco de nuestra parroquia, o en nuestros hijos, incluso en tu marido o tu mujer, ¿no? Cuando el Papa habla de santos de la puerta de al lado, que dice son aquellas personas que para nosotros son un reflejo del rostro de Dios, es una intuición muy verdadera, porque son muchísimos, hay infinidad, pero de entre todos ellos la Iglesia escoge a algunos que han vivido de una forma extraordinaria. Por eso se habla de un grado excelente de la virtud o un grado extraordinario de la virtud, que en términos, por así decir, técnico-canónicos se especifica con la virtud heroica, aunque es un término que a mí no me gusta nada, pero que expresa cierto grado superior de la vivencia de la virtud a la media, para proponerlos como modelos intercesores para toda la Iglesia. Pero son, de entre todos, solo algunos. Es decir, que no están todos los que son, pero sí son todos los que están. O sea que efectivamente luego esto es muy interesante, ¿no? Porque yo pienso en mi abuela y en mi abuelo, ¿no? Que no están canonizados, ni son siervos de Dios, ni se me ocurriría nunca ir a hablar con Alberto para que abriera la causa. Pues vienen de vez en cuando, y sin embargo, yo les rezo. Claro. ¿Se les puede rezar? Exactamente, podemos tener a personas que han sido como especialmente cercanas a Dios y que nos han acercado a Dios, podemos tener la certeza personal de que esas personas están intercediendo por nosotros. Otra cosa sería el culto público eclesiástico, ¿no? Pero una devoción particular no solo es legítima, sino también necesaria. Si es que somos una familia y en la familia pues nos damos la mano unos a otros, y entonces tenemos a muchos hermanos mayores pues que ya han llegado a la mente y que nos pueden ayudar a nosotros en nuestro camino. Y entonces, si uno percibiera que hay una persona a la que ha conocido, con la que ha convivido de algún modo, y pudiera pensar, sería un buen servicio a la Iglesia, sería bonito que esta persona, la Iglesia la reconociera públicamente como un modelo en qué tiene que pensar y qué tiene que hacer y cómo es el proceso. El criterio de discernimiento no es solo que a uno se le ocurra que mi abuela podría hacer un gran bien a toda la Iglesia universal, que seguramente fuese verdad. El criterio de discernimiento que hay para iniciar una causa de beatificación y canonización es lo que se conoce como la fama de santidad. Cuando la Iglesia quiere proponer o plantea proponerse una causa, lo que hace es escuchar la voz del pueblo de Dios, el sensus fidelium, o sea, el sentir de los fieles, que es una cosa muy bonita. Las causas de canonización no nacen de una voluntad, por así decir, política, no nacen de la decisión de uno que quiere sacar a toda costa pues un posible modelo para legitimar, por ejemplo, un modo de ser o de pensar o de actuar. La causa de canonización nace del propio pueblo, con este elemento que se llama la fama de santidad. ¿Qué es la fama de santidad? Una opinión difundida en una parte significativa del pueblo de Dios de que esa persona ha vivido las virtudes de grado extraordinario en grado extraordinario, o que esa persona ha muerto como un mártir, o que esa persona ha entregado la vida movido por la caridad, ¿no? Que son las tres vías de canonización que hay actualmente: martirio, virtudes y entrega de la vida movidos por la caridad. Entonces, es un signo que hay que saber escuchar en, como dice esta expresión, en una parte significativa del pueblo de Dios. O sea, no basta solo con que yo y mi familia estemos convencidos de que esta persona es una santa. No basta con que mi movimiento, mi asociación, mi congregación piense que esta persona es santa. Tiene que haber una opinión que esté extendida en una parte significativa de la Iglesia, generalmente en un primer momento a nivel diocesano. El ejemplo paradigmático que es irrepetible por sus características es Juan Pablo II. Juan Pablo II no solo decían las monjitas que vivían con él es santo, sino que hubo un clamor, por así decir, popular, aunque es verdad que es un caso muy particular, el famoso santo súbito, ¿no?
eso que era expresión de un sentir generalizado en el pueblo de Dios. Y como ese sentir estaba, se pudo comenzar la causa. No puede haber una causa de canonización sin fama de santidad. Y para que la fama de santidad sea verdadera, tiene que estar extendida en un número considerable que también depende de cada causa, de cada diócesis. Pero no basta con que solo tú pienses que esa persona es santa y digas, pues quiero proponerla como santo. El obispo, antes de iniciar una causa, tiene que escuchar el sensus fidelium. Y luego también hay otras características que tiene que tener la fama de santidad. Por ejemplo, no puede ser inducida, no puede ser creada con falsedad. Pongo un ejemplo que hoy sería muy fácil. Si empezamos a hacer publicaciones en redes sociales con una foto de una chica bastante guapa y ponemos 2 o 3 frases bonitas, es muy fácil que eso corra como la pólvora. Muy fácil. Pero sería como inducir o falsear un elemento que tiene que ser espontáneo. La fama de santidad tiene que ser espontánea. Tiene que estar, pues eso, espontánea, no procurada con artificio, difundida en una parte significativa del pueblo de Dios, debe ser estable, incluso creciente. Bueno, tenemos ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos, causas de canonización que podamos conocer todos, donde se ve que pues esa figura, esa persona, esa vida se va conociendo en un grupo cada vez mayor de gente. Entonces eso va trayendo y eso va moviendo corazones y se va poco a poco extendiendo la figura en una parte significativa de la Iglesia. Entonces el punto, con esto intento resumirlo, el punto que discierne la llamada universal a la santidad de la santidad canonizable, el modo en que la Iglesia tiene, el modo en que la Iglesia define o discierne qué causas se pueden comenzar es la fama de santidad. Y luego también nos contabas, Alberto, que claro, los santos canonizados no son solo como intercesores que nos propone la Iglesia, sino modelos también, ¿no? Y en este proceso de discernimiento pues también hay una lección que tiene que ver con personas que han alcanzado la santidad y que puedan representar para nosotros modelos, ¿no? En este camino de santidad. Y yo aquí quisiera abrir un melón que me interesa por mí misma, ¿no? Pero pienso que también a algunos oyentes les pueda interesar porque muchos compartimos, somos muchos los que vivimos la vocación del matrimonio y a mí me llama mucho la atención cómo en el volumen total de santos canonizados por la Iglesia el porcentaje de sacerdotes y consagrados es sustancialmente superior al de los matrimonios, ¿no? Y muchas veces incluso algunos de esos matrimonios que se han canonizado realmente viven el matrimonio de una manera un poco particular, ¿no? Viven casi como monjes bajo el mismo techo. Entonces yo, como cristiana del siglo XXI, casada y feliz con mi vocación, claro, no sé, a mí me gustaría mucho que la Iglesia nos propusiera más modelos de matrimonios cristianos que además pudiéramos vernos identificados con ellos. No sé si, Alberto, la Iglesia caminamos hacia ahí, hay modelos que nos puedas traer aquí para inspirarnos a los que vivimos esta vocación. Es una inquietud muy verdadera que respondo primero con uno de los primeros encuentros que yo tuve con el Papa Francisco. Cuando el cardenal de Madrid me presentó al Papa, dijo, pues es Alberto, lleva las cosas de los santos en la diócesis. Y el Papa Francisco me dijo, ponga especial interés en las causas de los laicos y en las causas de los sacerdotes diocesanos. Porque es verdad que muchos religiosos, hay muchos religiosos, muchas religiosas, porque es verdad que un proceso, y luego hablaremos de ello, es algo que supone un esfuerzo muy grande de documentación, de investigación y generalmente pues las personas como que no tienen detrás una institución fuerte, parece que es mucho más complicado esto, hacer todo este esfuerzo de investigación y este esfuerzo documental que supone una causa, como luego veremos. Pero es verdad que esta intuición que tú tienes y esta inquietud que podemos tener muchos, es una inquietud que está acompañada también por la Iglesia, ¿no? Porque es cierto que la teología de los estados de perfección que se llamaba anteriormente está pues generalmente superada. El fondo de esta cuestión se responde diciendo que para cada uno Dios tiene un camino único y tampoco hace demasiada justicia
clasificar a la gente entre curas, matrimonios, monjas, porque a veces incluso esto puede frustrar a alguien. Si alguien por cualquier motivo no entra en ninguno de estas categorías que habitualmente llamamos como vocación, que creo que es un uso demasiado reducido de la palabra vocación, ¿qué pasa? ¿Se queda fuera de la vida de la Iglesia, fuera de la llama de la santidad? Con lo cual hay que tener como muy claro que Dios tiene para cada uno un camino absolutamente único. Esto lo decía el poeta León Felipe, con unos versos que a mí me han dado mucha luz, que dicen, no los cito de memoria, pero creo que son así. Dice: nadie va hoy, ni irá mañana, ni fue ayer hacia Dios por el mismo camino por el que voy yo. Y luego termina y dice: para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Para cada uno guarda un camino virgen Dios. Los que sois padres, sabéis que cada hijo es único y no se puede meter a todos los hijos por el mismo carrilito, aunque vayan al mismo cole y duerman bajo el mismo techo. Pues en el corazón de Dios está esto, que Dios, que es Padre, sabe cómo soy, me conoce, y para Dios soy único, y por lo tanto tiene una historia única para mí. ¿Y cuál es mi vocación? Lo que hablábamos antes, la plenitud, el cielo, el sueño que Dios ha pensado para mí, que luego puede ir por diversos caminos o por diversos carriles, pero que tiene una única meta, que es la gloria del cielo. De hecho, antes mencionabas, Juana, San Pablo. San Pablo, cuando habla de la vocación, no habla de ser cura, monja o eremita. San Pablo habla de la vocación como la gloria. Y por eso cada santo es único e irrepetible, aunque luego es verdad que en el transcurso de la historia la dificultad técnica y la gran cantidad de trabajo que supone un proceso haya hecho que las congregaciones que han podido sostener estos procesos hayan tenido, por así decir, más influencia en el santoral que pues personas que pudieran tener, como no pudieran tener tantos recursos humanos y materiales como un gran movimiento, una gran congregación. Yo quería hacerte esta pregunta justamente porque, al hilo de lo que decías antes, ¿no?, de esta imagen de la santidad como un camino de heroicidad, yo sí que creo que todavía hoy, aunque esta teología que, como bien has dicho, ¿no?, de los estados de perfección, pues creo yo también pues que ha sido superada casi por completo, no diría por completo, creo que muchas veces hace mucho daño, ¿no? Se mezclan estas dos cosas, el concepto de santidad como heroicidad y esta escala de perfección, y en los procesos de discernimiento yo creo que puede hacer mucho daño, porque pareciera, ¿no?, que aquel que escoge la vida matrimonial parece que se ha quedado como un escalafón inferior, y esto creo que es malo tanto para los casados como para los célibes, porque tampoco me parece positivo, ¿no?, escoger la vida consagrada como que pareciera que ya el propio estado es sinónimo de haber alcanzado la santidad, ¿no? Y me parecía importante por esto, ¿no?, por colocarnos a todos en esto que has dicho que es precioso, en esta llamada universal a la santidad. Y ya que has citado a León Felipe, yo quiero contar la anécdota del Quijote muy brevemente, ¿no? Porque a mí me parece de una modernidad lo que dice Cervantes impresionante, porque hay un momento en que discuten Sancho y Don Quijote porque se les está dando muy mal lo de la caballería. Ellos han hecho caballeros para alcanzar fama, porque la fama trae honra social, y no están consiguiendo su objetivo. Entonces a Sancho se le ocurre una brillante idea, que es que efectivamente se da cuenta de que en su época, siglo XVII, los santos tienen una gran fama, ya que has hablado antes, ¿no?, de la fama de santidad, y entonces le propone a Don Quijote si no será mejor darse a ser santos, para alcanzar por un camino mucho más corto esta fama que tanto ansían los dos. Y Don Quijote le responde algo que intuimos, ¿no?, que es la voz de Cervantes, que nos habla a través de su personaje, que me parece Concilio Vaticano II, ¿no?, me parece de una modernidad tremenda, y le dice que no, que está muy equivocado, que si son más el número de los clérigos que han alcanzado las santidades, porque es mayor el número de los clérigos que el de los caballeros. Pero le dice: pero Sancho, caballeros santos hay en la gloria, muchos son los caminos por donde lleva Dios a los suyos al cielo. Y a mí esta cita siempre me ha parecido una preciosidad, porque me recuerda un poco a esto que comentabas, ¿no?, que para cada uno Dios tiene un camino único e igualmente precioso para hacernos partícipes de su única santidad. Yo creo también que esta conciencia va calando lentamente, pero que va calando. De hecho, antes, cuando hablamos del Quijote, lo que decíamos era que
Y además, ahora me lo ha recordado Alberto cuando decía que el término antónimo o contrario a la santidad es la frustración. Bueno, ¿no? eso me ha encantado. Esa es frase para difundirla en Instagram. Pero justamente, si el ideal que proponemos no es el bautismo, la unión con Dios y la gloria, sino la vida de perfección, uno tiende a irse a lo más difícil y pareciera que es más santo lo que más cuesta, que a veces lo será, pero no porque sí. No es, si quiero ser más santo, tengo que hacer lo más difícil, tengo que hacer lo más perfecto, tengo que hacer lo que más cuesta, no. Tengo que hacer lo que Dios me pide, ¿no? O sea, tengo que estar disponible a cuál es el camino que Dios tiene trazado para mí, que esto me ha parecido una preciosidad. Pero sí que es verdad que en el discernimiento vocacional, cuando uno tiene 15 años, 16 años y se encuentra con el Señor y quiere entregar la vida, pues cuando el encuentro es muy fuerte y también por la juventud, ¿no? Uno como que tiene esta disponibilidad casi de los jesuitas del 16, ¿no? Pues todo, y es un momento precioso que tiene que ser muy bien acompañado, ¿no? Y que si no está, porque uno también lo entrega todo en el matrimonio y en la paternidad, o sea, uno está llamado a entregar toda la vida porque la recibe entregándola, ¿no? Y dónde mejor que donde Dios le pida, no donde a él le parezca que es mejor. Y esto puede generar frustración en muchas vocaciones a la vida consagrada, también, ¿no? O en el que se casa porque sí, o en el que se ordena porque sí. Y yo creo que esto es bonito. O sea, y en lo que tú decías, Alberto, en el que no está en ninguno de estos dos estados de vida, que me parece también muy, muy interesante el apunte que has hecho, que parece que entonces no hay camino de santidad para el que está soltero, pues por supuesto que sí. No era una enumeración exhaustiva. No, perdón, pero me parece importante. Mira, a este respecto es muy bonita, por ejemplo, la causa de nuestros seminaristas mártires de la diócesis de Madrid, que esperamos, si Dios quiere, la beatificación en los próximos meses, en este año 2026. Estos son 9 seminaristas, el padre de uno de ellos y el tío sacerdote de uno de ellos, ¿no? Son 11 siervos de Dios que, como digo, esperamos que dentro de poquito sean declarados beatos. Estos chicos entran al seminario con la intuición de que quieren ser sacerdotes. Y es una intuición como muy verdadera, muy bonita. Poco a poco van madurando el deseo de no tanto ser sacerdotes, sino entregar la vida, que está muy ligado a la vida matrimonial, a la vida sacerdotal, o sea, a la vida cristiana, a la entrega de la vida. Llega la persecución religiosa de los años 30 en España y van a buscarles por ser seminaristas, por estarse preparando para ser sacerdotes. De algunos hablan, ¿dónde está el curita que veníamos a buscarle? Y los matan, acaban con sus vidas. Estos chicos no fueron sacerdotes, aunque ellos pensaban que el camino que Dios tenía pensado para ellos era el sacerdote. Ser sacerdotes fueron mucho más que sacerdotes, fueron mártires, que es, por así decir, uno de los grandes regalos que puede hacer Dios, ¿no? La confesión de la fe hasta las ultimísimas consecuencias, hasta el derramamiento de la sangre, hasta la entrega de la vida. Con lo cual, el camino que Dios tenía pensado para ellos, que intuían que podía ser el sacerdocio, fue un camino mucho más pleno aún. Y ya digo, si Dios quiere, esta causa estamos esperando que en los próximos meses pues puedan ser beatificados estos seminaristas mártires de la diócesis de Madrid, que va a ser un regalo pues para el seminario, para la diócesis, para sus familias. Bueno, pues es algo que esperamos con mucha ilusión. Y ya que has hablado de las causas, Alberto, a mí me gustaría que nos contases un poquito el proceso, tú que lo vives desde dentro, para que lo podamos visualizar un poquito, porque además creo que tenemos muchos mitos al respecto, algunas ideas un poco equivocadas que quizá convenga desmentir. No sé si nos puedes hacer una pequeña síntesis del recorrido. Voy a hacer un brevísimo recorrido por una causa de beatificación y canonización, y luego, si queréis, pues podemos hacer preguntas o algo, profundizar en algún aspecto. Pues mirad, cuando una persona fallece, y fallece con cierta fama de santidad, la Iglesia, en primer lugar, marca un tiempo de prudencia para que la decisión de abrir una causa no sea precipitada. ¿Por qué? Porque cuando se muere alguien, todo el mundo es muy bueno, muy santo, qué pena, cuánto de menos le vamos a echar, etcétera, etcétera, ¿no? ¡Ay, qué santo era, qué santo era! Pero la Iglesia pide que pasen al menos 5 años.
Entonces, cuando pasan esos 5 años desde la muerte del candidato, se discierne si realmente existe esta fama de santidad, que como he dicho antes es el elemento que permite abrir el proceso de beatificación y canonización. Si el obispo diocesano constata que hay una verdadera fama de santidad, y si hay una petición, por así decir, de cierta entidad por parte del pueblo de Dios de que una causa se abra, el obispo abre formalmente la causa, que es una decisión en primera instancia del obispo diocesano. ¿Por qué? Porque al final el obispo diocesano es el pastor de cada diócesis, el que mejor conoce su diócesis y el que puede, por así decir, intuir mejor los frutos más bellos de la vida de su propia iglesia. Este proceso es un proceso que, como he dicho antes, es muy exhaustivo, muy minucioso. Hay quien piensa que se examina hasta el ultimísimo detalle de la vida del siervo de Dios como si fuese algo así un poco policíaco o judicial, y no es así. O sea, no se trata de ver qué talla de calcetines, ¿no?, tenía el siervo de Dios, sino que este proceso consiste en recoger pruebas sobre la posible santidad del siervo de Dios. Pruebas, por un lado, documentales y por otro lado, testificales. Las pruebas documentales, ¿en qué consisten? Pues se cogen la correspondencia del siervo de Dios, se recogen escritos, homilías si era sacerdote, documentos de tipo personal, documentos que puedan explicar un poco el contexto de la vida de este siervo de Dios. Y por otro lado se recogen testimonios de personas, que para mí esto es como lo más bonito y lo esencial. Se interroga a personas que han vivido de cerca con el siervo de Dios y se les pregunta sobre la vivencia concreta que han tenido con esa persona. Siempre intentando que sean vivencias concretas. Por ejemplo, no es lo mismo decir, el siervo de Dios quería mucho a los pobres, a decir, pues un día iba con el siervo de Dios, vimos a un señor que no tenía zapatos, se quitó los zapatos y se los dio, ¿no? Como que la santidad, como no hay ningún medidor de la santidad, no existen los santipuntos que se puedan ver, cómo se ve, cómo se discierne en las acciones concretas, en actos concretos de fe, de esperanza, de caridad, de justicia, fortaleza, porque lo que se mide son las virtudes propiamente, pero las virtudes que se reflejan en actos concretos, ¿no? Actos de justicia, actos de humildad, actos de templanza, actos de caridad sobre todo, ¿no? Vida de las bienaventuranzas. Bueno, se pregunta a las personas que han vivido de cerca con el siervo de Dios sobre experiencias que hayan tenido con él. Y esto es muy bonito porque cuando interrogamos a los testigos en una causa de canonización, muchos de ellos se emocionan recordando, ¿no?, lo que han vivido, lo que han experimentado, lo que han podido ver en esta persona. Entonces, una vez que se ha recogido toda la documentación y que se han recogido pues el mayor número de testimonios posibles, que esto se hace con unas garantías jurídicas por medio de un proceso, con algunos elementos procesales que garantizan la veracidad del proceso para que nadie pueda mentir, para que no se falsifiquen los datos. Una vez que se recoge, que el obispo diocesano recoge todos estos testimonios, toda esta documentación, que estamos hablando de 20, 30, 50.000 folios, o sea, una causa es algo ingente, por eso decía antes que requiere mucho trabajo, ¿no?, y mucha dedicación. Una vez que se recoge por parte del obispo diocesano toda la documentación de la causa, se envía al dicasterio de las causas de los santos. Y en el dicasterio comienza una segunda etapa, que es lo que se conoce como fase romana de la causa, donde se estudia todo ese material. Y lo estudian historiadores, lo estudian teólogos, lo estudian una sesión ordinaria de obispos y cardenales que se llaman, para presentar el resultado de ese estudio al Papa. Porque el único que tiene autoridad para definir una beatificación, una canonización, o incluso que alguien ha vivido en forma extraordinaria las virtudes declarándolo venerable, el único que puede autorizar eso es el Papa. Pero al Papa le llega un resultado de, por un lado, un discernimiento que se ha hecho escuchando la voz del pueblo de Dios. Por otro lado, una investigación como muy exhaustiva que se ha hecho en la diócesis, donde se han recogido todas las pruebas. Y por otro lado, en último lugar, el parecer de bastantes historiadores, teólogos, ¿no?, que han ido
pues como profundizando en la causa y viendo si realmente esa persona puede ser propuesta como modelo e intercesor para la Iglesia universal, para la Iglesia local mediante la beatificación y para la Iglesia universal mediante la canonización. Y esto es resumidísimamente un poco cómo funciona todo un proceso de beatificación y canonización, que estamos hablando de años y a veces décadas. Pero es un proceso muy bonito porque es, por un lado, muy exhaustivo, por otro lado es muy eclesial, ¿no? Se escuchan a muchas voces, y luego tiene, por último, la garantía, por así decir, del milagro, donde Dios mismo pone su dedo y certifica, ¿no?, que esa persona está realmente intercediendo ante él. Y aquí abro otro melón, que es lo de los milagros, que si queréis entramos y si no, no. No, sí, porque ¿no? La idea común es que se piden 3 milagros y que etcétera. Y unido a esto, otra pregunta que pueden tener algunos de los que nos estén escuchando, que todo el mundo se ha hecho, que te habrán hecho 1000 veces, es si la Iglesia se puede equivocar, ¿no? O sea, ya hemos dicho que es un proceso muy garantista, pero yo qué sé, uno podría pensar, ya, pero este proceso ha sido así siempre. A lo mejor en el siglo IV han canonizado a no sé qué padre de la Iglesia o padre del desierto que en realidad no le conocían y que no reunieron testimonios y que... Entonces, aquí puede haber, por un lado, falta de visión sobrenatural, ¿no? O sea, que es el Señor mismo el que va guiando a la Iglesia, etcétera, pero bueno, o sea, que es una pregunta que también está ahí, ¿no? La Iglesia se ha, no sé si dice desdecido o desdicho, ¿se ha desdecido alguna vez la Iglesia de algún beato que ha beatificado, de algún santo que ha canonizado? ¿Se podría equivocar hipotéticamente la Iglesia si es que no se equivoca hasta ahora? Es una pregunta como muy, muy pertinente, y hay que entender también que el proceso de canonización, tal y como lo he contado, es el proceso que hay en la actualidad, pero la Iglesia no siempre ha reconocido a los santos con este proceso. De hecho, la legislación actual corresponde al año 1983, ¿no?, cuando se reformula el Código de Derecho Canónico, y se establece una nueva legislación para las causas de los santos con este proceso que he contado, con lo cual este proceso es relativamente reciente. En los primeros siglos de la historia de la Iglesia se consideraban santos, en este término técnico del que estoy hablando, a los mártires, a los que habían dado la vida por Cristo, a los que habían derramado su sangre. Era algo prácticamente, por así decir, automático. Cuando alguien moría mártir, había una especie de reconocimiento por parte de la Iglesia que consistía en llevar el cuerpo a una iglesia, o de celebrar culto en torno al cuerpo del mártir, y eso suponía propiamente la canonización. Luego, con el paso del tiempo, son los obispos quienes, con su autoridad, por este conocimiento que tienen como mucho más directo de los que han vivido en su iglesia particular, los que decretan la canonización de un fiel y comunican esa decisión al resto de las iglesias. Solo a partir de el siglo XIII empieza el pontífice el Papa empieza como a reservarse para sí este proceso de esta declaración de canonización. ¿Por qué? Porque a veces podía haber errores o figuras míticas que no tenían fundamento histórico, y entonces el Papa, buscando como esta garantía en una declaración como es la canonización, empieza a arrogarse para sí la facultad de la canonización, hasta llegar al proceso. Esto también lo he resumido infinitamente, ¿no? Es mucho más complejo, pero ¿por qué digo esto? Porque el proceso de canonización es un proceso que culmina con una declaración pontificia que en cierto modo se hace con una solemnidad que refleja como una importancia decisiva en ese acto que se está haciendo. De hecho, si habéis visto las últimas canonizaciones, una canonización reciente, la fórmula que utiliza el Papa es una fórmula muy solemne, ¿no? Dice: nos, con la autoridad de los santos apóstoles Pedro y Pablo y del propio Señor nuestro Jesucristo, para honor y salvación de la Trinidad, habiendo consultado a muchos hermanos en el episcopado. O sea, que la propia declaración de canonización refleja
un carácter cualificado de la declaración que se está haciendo. Y por tanto es una declaración que es fruto de un proceso de discernimiento muy detenido, muy exhaustivo, muy mantenido en el tiempo, de la que yo diría que, o sea, que el único grado superior de declaración magisterial al de una canonización pues sería un dogma, ¿no? Que el dogma es algo que la única diferencia es que la canonización es una verdad revelada, ¿no? y el dogma sí, pero es una declaración con una fuerza magisterial suficiente para tener garantías tanto por el proceso que se ha hecho como por la asistencia especial del Espíritu Santo en ese proceso, de que es una declaración que podría considerarse parte del magisterio infalible del Papa, aunque esto también se discute en teología. Hay algunos autores que dicen que sí, otros que no, pero sobre propiamente la infalibilidad de... Pero es una declaración que es una declaración como muy discernida, muy acompañada y por tanto y luego a lo largo de la historia de la Iglesia yo no tengo este dato, pero no he oído nunca que alguien que haya sido declarado santo se haya descanonizado, por así decir. Es verdad que había santos en la cultura popular que nunca habían sido declarados como tales por la Iglesia, pero que pertenecían a la cultura popular. Y algunas figuras míticas, claro, también, exactamente. Y luego también es verdad que ha sucedido con la historia de los santos una hagiografía de la que hablaba antes Ana, un poco falsa, ¿no? Donde se exaltaba la vida del santo hasta el punto de que se hacía un relato falso de la vida de ese santo, un relato pues un poco mítico, y eso también hay que purificarlo. Muy bien, pues ya, es que querríamos quedarnos mucho más tiempo, pero tenemos que dejar marchar a Alberto hacia sus obligaciones, pero no sin antes poder compartir alguna recomendación. Alberto, en esta sección final recomendamos algún libro o película que nos pueda ayudar a profundizar en este tema inabarcable y precioso que hemos abordado hoy. No sé si quieres recomendarnos algo. Vidas de santos en el cine y en películas hay muchas, aunque generalmente tienen calidad un poco regular tirando a mala. Pero bueno, en el fondo, luego publicaciones sobre santos. Lo bonito es que hay tantísimos santos en la vida de la Iglesia que, como decíamos antes, cada uno es absolutamente único, ¿no? Pero hay muchas publicaciones sobre vidas de santos, sobre escritos de santos. Quizá así alguna recomendación sobre el tema general de la santidad. Yo siempre recomiendo esta exhortación apostólica con la que hemos empezado del Papa Francisco, que se llama Gaudete et Exsultate, ¿no? Sobre la llamada universal a la santidad, que creo que es un documento que da muchísima luz y que además es bonito de leer, y bueno, no es propiamente una publicación, ni una novela, ni un ensayo, pero es una lectura francamente recomendable. Yo voy a defender una película de santos, Preferisco il Paradiso, que me parece preciosa. Lleva razón Alberto en que algunas dan un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Es como muy edulcoradas, muy ñoñas, mal producidas. Pero a mí Preferisco il Paradiso, prefiero el paraíso, me parece una preciosidad. Y luego dos libritos. Uno de Marcos Pou, que se presentó, es un seminarista de Barcelona que murió en un accidente de moto siendo muy joven, que su director espiritual le dijo, oye, ¿por qué no escribes tu vida, ¿no? Y él dice, y él no sabía que se iba a morir, no estaba enfermo, no le pasaba nada, y él dice sobre su libro, dice, es algo extraño hablar de mi historia, puesto que lo único interesante en ella, lo único que la salva de ser una historia aburrida y plana, es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Por lo tanto, es más bien la historia de lo que Cristo ha hecho conmigo. Y bueno, está ese librito, Mi historia, de Marcos Pou, que bueno, presentaron la causa en 2020, cuando se cumplieron 5 años de su fallecimiento. Y luego otro libro que a mí me gusta mucho, que es muy sencillito, Retratos de Santos, de Antonio Sicari, que además cita a Bernanos justo al principio en una cosa que conecta un montón con lo que decíamos. Dice Bernanos, los santos son los hombres más humanos. Los santos no son héroes al estilo de los personajes de Plutarco.
Un héroe da la sensación de superar la propia humanidad, mientras que el santo no la supera, sino que la asume. Se esfuerza por realizarla del mejor modo posible. Se esfuerza por acercarse lo más posible a su modelo, Jesucristo, es decir, aquel que ha sido hombre de manera perfecta. Este librito, ¿no?, que a mí me gusta mucho y va desgranando algunos santos de la historia de la Iglesia, ¿no? Retratos de santos de Antonio Sicari en Ediciones Encuentro. Pues yo quisiera recomendar un librito bastante conocido en espiritualidad, escrito por Santa Teresita, ¿no?, su propio diario, Historia de un alma, porque a mí este libro fue un punto de inflexión en mi vida espiritual, especialmente este pasaje en el que dice, que lo estaba buscando ahora, comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares, en una palabra, que el amor es eterno. Al fin exclamé: Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación es el amor, ¿no? En este sentido que hemos hablado de la santidad como vocación universal que comprende todos los distintos caminos. Y luego el libro que escribieron los amigos de Chiara Corbella, Nacemos para no morir nunca, en el que cuentan pues la vida de esta mujer extraordinaria que falleció en Roma en 2013, y que tiene otra frase que también a mí me parece preciosa, ¿no?, que dice: lo importante en la vida, la recogen ellos en este libro, lo importante en la vida no es hacer cosas, sino nacer y dejarse amar. Entonces me gusta mucho que en Chiara Corbella se pone mucho el acento en esto, ¿no?, en la santidad como un camino en el que uno se deja amar mucho por Dios. Entonces esa lectura recomendadísima, y una santa que esperemos pronto sea canonizada. Pues muchísimas gracias, Alberto, por haberte dejado acompañar, haber venido al Club Dalroy y regalarnos este rato que hemos disfrutado tantísimo. Muchas gracias a todos. Gracias. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram, y escribirnos cuando quieran.